Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén bien, que se encuentren bien. En esta clase vamos a trabajar y a recuperar algunos conceptos que ustedes ya estuvieron leyendo y estuvieron trabajando en clases anteriores y vamos a avanzar en nuevos conceptos. Como ustedes recordarán, estuvieron trabajando con un texto de Fernando Savater. Fernando Savater es profe en filosofía. Es escritor español, realiza escritos de notas periodísticas y de ensayos, y ustedes tuvieron un texto que se llamaba Ciudadanos al Rescate, donde él tiene una visión muy crítica respecto al concepto de ciudadanía. Para él, ser ciudadano tiene que ver con ser un miembro consciente y activo de la realidad social, ¿sí? No ser una simple persona que va caminando por la calle, sino que tiene que ser una persona que es protagonista del entorno en el que vive, ¿sí? que interviene, ¿sí? Que lleva adelante propuestas e iniciativas que permiten la transformación, ¿sí? Y un cambio del entorno en el que vive. Por otro lado, también ustedes estuvieron trabajando en cómo fue cambiando el concepto de ciudadanía a lo largo del tiempo. Como ustedes pudieron ver, quienes eran considerados ciudadanos, por ejemplo, en la antigüedad, fue cambiando a medida que avanzó el tiempo, ¿sí? Entonces vieron quiénes eran considerados ciudadanos en la antigüedad, quiénes eran considerados ciudadanos en la Edad Media, en la modernidad, y quiénes son considerados ciudadanos en la actualidad. A nosotros nos interesa abordar el concepto de ciudadanía, ¿sí? Que surge a fines del siglo XVIII, ¿sí? Que es un concepto que está ligado a otros conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con el concepto de Estado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia al Estado, estamos pensando en una organización política supranacional. Y cuando nosotros hacemos referencia al Estado, ¿sí? Tenemos que pensar en los elementos, ¿sí? Que conforman el Estado, ¿sí? Para que un Estado exista es necesario que haya, ¿sí? Una serie de elementos, ¿sí? Y esos elementos son el territorio, el espacio geográfico, ¿sí? Cuando hacemos referencia al territorio, sí estamos haciendo referencia a la parte terrestre, a la parte marítima y a la parte aérea, ¿sí? La población, que sería el conjunto de habitantes que habitan, ¿sí? Que viven en ese territorio. La soberanía, que sería el poder que tiene el Estado para ejercer su autoridad en ese lugar, ¿sí? Y el gobierno, que sería el brazo ejecutor del Estado, ¿sí? El que establece las normas, las leyes, ¿sí? Que tiene el país, ¿sí? La norma fundamental que tiene Argentina es la Constitución Nacional, ¿sí? Que fue sancionada en 1853 y es la ley suprema. A lo largo del tiempo ha sufrido una serie de reformas. La última fue en 1994, donde se incorporan nuevos derechos y garantías. Y la Constitución Nacional establece, ¿sí? Adopta como forma de gobierno, ¿sí? La forma de gobierno representativa, republicana y federal. Cuando hacemos referencia a la forma de gobierno representativa, estamos pensando en que el pueblo, ¿sí? Los ciudadanos, eligen a sus representantes a través del voto, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la forma de gobierno republicana, estamos pensando en la división de poderes, ¿sí? Nosotros tenemos un poder ejecutivo, ¿sí? A cargo del presidente, del vicepresidente, ¿sí? A nivel nacional, un poder legislativo conformado por la Cámara de Diputados y de Senadores, y un poder judicial conformado por los jueces. Y cuando hacemos referencia a la forma de gobierno federal, estamos haciendo referencia a las autonomías provinciales, ¿sí? Que obviamente responden a esta Constitución Nacional, ¿sí? Por otro lado, otro de los conceptos ligados al de ciudadanía es el de derechos y deberes. Cuando hacemos referencias a los derechos, sí, estamos pensando en las facultades que tienen todas las personas, ¿sí? Por el solo hecho de ser humanos, ¿sí? De ser personas. Pero, si bien todos nosotros tenemos derechos, porque somos personas, también tenemos deberes, tenemos obligaciones, ¿sí? Es decir, cada derecho conlleva una obligación, ¿sí? Por otro lado, otro de los conceptos ligado al de ciudadanía es el de democracia, ¿sí? Nosotros
cuando pensamos en la ciudadanía y pensamos en la democracia, pensamos en dos conceptos que están íntimamente relacionados, ¿sí? Íntimamente ligados, ¿sí? Porque para que exista la ciudadanía, ¿sí? Es necesario un sistema de gobierno democrático, pero para que exista la democracia también, ¿sí? Es necesario que exista la ciudadanía, ¿sí? Cuando pensamos en la democracia estamos pensando en el gobierno del pueblo, cuando el pueblo elige, ¿sí? A estos representantes a través del sufragio, ¿sí? Y otro de los conceptos es el de participación política, que tiene que ver con intervenir en la discusión y en la resolución de asuntos comunes a través de diferentes mecanismos de participación política que pueden ser a través del voto, a través de la iniciativa popular, cuando los ciudadanos presentan un proyecto de ley avalado por una serie de firmas y ese proyecto se discute en el Congreso a través de la consulta popular, que es cuando el Congreso consulta a los ciudadanos sobre determinados asuntos públicos, pero también es importante pensar la participación política en otro sentido, ¿sí? Y empezar a participar políticamente más allá, ¿sí? De estos mecanismos que por ahí aparecen más institucionalizados, que tienen que ver con nosotros podemos llevar adelante participación política participando en un sindicato, en un partido político, en agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, en el centro de estudiantes de la escuela, en organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Entonces, esas acciones o todas las acciones que se llevan adelante con el fin de discutir, resolver y llevar adelante iniciativas que permitan transformar la realidad social, ¿sí? También son formas de participación política, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, ¿sí? Para esta clase, ¿sí? Algunas palabras claves o conceptos claves, ¿sí? Por un lado, el concepto de ciudadanía en un sentido estricto y en un sentido amplio, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto que plantea Sabater. Por otro lado, cómo fue cambiando este concepto a lo largo del tiempo, ¿sí? Y cómo aparece ligado a otros conceptos, ¿sí? Que tiene que ver con el Estado, ¿sí? Ahí tengan en cuenta cuáles son los elementos que conforman el Estado, ¿sí? Con el concepto de derechos, con el concepto de deberes, ¿sí? Con el concepto de democracia, ¿sí? Con el concepto de participación política, ¿sí? Entonces, traten de todos estos conceptos ponerlos en relación, ponerlos en diálogo para poder, digamos, hacerse una idea, ¿sí? De que no son conceptos aislados, sino que son conceptos que están íntimamente relacionados unos con otros, ¿sí? Ustedes van a tener la actividad en el PDF, así que si tienen dudas, consultas, me escriben a mi mail o a mi grupo, a mi teléfono y ahí evacuamos todas las dudas. Nos vemos hasta la próxima clase.